Vamos hoy a la palabra, vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 31 en el verso 15. En tus manos o en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. Si hay algo que a nosotros como creyentes nos desafía la fe y nos la pone a prueba, es cuando pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo en nuestras vidas y no ocurre nada. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que tendría un hijo, Abraham tenía 75 años. Pero Dios viene a cumplir esa palabra casi 25 años después. Ahora ustedes me dirán, uy, pastor, con ese comienzo ya me desalentó. Y no es así. Dios tiene un propósito en cuanto al tiempo. Y nosotros de una u otra manera tenemos que entender que cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Dios, Dios es eterno. Y que nosotros, dentro de este mundo y dentro de esta tierra, por más años que Dios te dé de vida, pero son limitados y son una mínima parte comparado con la eternidad y la grandeza y esa eternidad de Dios comparado con nuestras vidas. Si algo a nosotros nos causa un conflicto de fe siempre, es pensar que Dios me ha olvidado o que Dios de una u otra manera se ha tardado o ha dilatado su promesa para que las cosas se cumplan. La prueba muchas veces se llama prueba porque tiene que ver con el tiempo y la duración desde el día que Dios me promete o desde el día en que Dios me habla a mí de alguna manera a través de una predicación, de una enseñanza, de un audio. Cuando sale la palabra de Dios es una semilla que Dios desata sobre mí, una semilla de fe. La palabra del Señor es una semilla. Entonces tú escuchas una predicación o tal vez hablas con una persona llena del Espíritu Santo y te da una palabra de parte de Dios, te da una promesa, tal vez la escuchas, tal vez la ves en alguna predicación y tú te llenas de fe y te llenas de aliento y de ilusión o de esperanza para poder decir, Dios puede cambiar mi circunstancia. Dios puede transformar esta situación que yo estoy viviendo actualmente en algo diferente. Pero cuando sale esa palabra, cuando sale esa semilla, a veces Dios responde inmediatamente. Pero tal vez Dios tarda. Y no tarda en el sentido que se demora para hacernos sufrir. Sino que hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Y eso va a cambiar tu perspectiva acerca de Dios a partir de esta noche. Y es que los tiempos de Dios están en sus manos. Dios de una u otra manera no va a entrar en tu afán. El mundo de hoy y las circunstancias que nosotros vemos actualmente es tenerlo todo ya. Todo ya. Es decir, tú quisieras que poder orar hoy y mañana en la mañana encontrar la respuesta. Encontrar la solución. Encontrar esa situación que tú has pedido con fe, con convicción, con esperanza. Y quisieras que al otro día ya las cosas estuvieran completamente cambiadas para ti. Pero en la mayoría de las veces no va a ocurrir de esa manera. No va a ocurrir de esa manera. A veces nosotros no comprendemos que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro. Porque nosotros vivimos y estamos en una dimensión de calendario, de un día de 24 horas
una hora de 60 minutos, un minuto de 60 segundos, un año de 365 días. Entonces nosotros tenemos una percepción y un entendimiento del tiempo distinto al tiempo de Dios. Porque Dios, en medio de su eternidad, en medio de esa existencia eterna, que no hay principio y no hay fin, y que Dios nos ha dado y nos ha colocado unos parámetros o unas leyes. Nosotros sabemos que hoy ya anocheció, pero que mañana a cierta hora el sol va a salir. Y eso marca nuestras vidas, nuestros días, aún los animales. Dios ha colocado unas leyes que gobiernan nuestra vida. Una ley como la de la gravedad, una ley como las leyes del tiempo. Pero a veces nosotros pensamos que Dios está sujeto a esa limitación de tiempo o a esa dimensión de tiempo que en la que nosotros vivimos. Pero no es así. Dios está en la dimensión de la eternidad y su divinidad, y que en su misericordia y en su gracia nos ha permitido conocerle, y nos ha permitido en este tiempo corto y limitado que tenemos nosotros poder conocer su grandeza y conocer su poder. Pero muchas veces nosotros nos cuesta comprender por qué Dios no me responde rápido las respuestas. ¿Por qué no me responde rápido por lo que yo le he estado pidiendo? ¿Por qué mi respuesta no llega rápido? ¿Por qué mi respuesta, Señor, si tú sabes mi urgencia, si tú sabes la premura, la necesidad que tengo, ¿por qué no me responde, Señor? Y para eso nosotros tenemos que entender esa dimensión de eternidad de Dios. Dios no es egoísta. Y muchas personas de una u otra manera no pueden tener una relación de fe con Dios porque son impacientes. Y esa impaciencia los ha llevado a dejar a Dios a un lado, porque necesitan que su vida tenga soluciones. La gente a uno le dice, pero es que yo no me puedo quedar esperando que del cielo me caigan las cosas, entonces yo lo hago. Entonces muchas veces la persona, por ejemplo, y eso ocurre, Señor, tengo una necesidad, tengo una situación en la que necesito X cantidad de dinero. ¿Qué es lo primero que la gente hace? Señor, voy a orar, voy a depender de ti. Pero muchas veces en esa necesidad se endeudan, porque creen que esa es la solución. Entonces buscamos nosotros muchas veces la solución pronta, la solución rápida a las cosas, la salida rápida a la situación que nosotros estamos enfrentando. Sucede lo mismo en las relaciones sentimentales. El joven está orando por la jovencita, Señor, dame una mujer conforme a tu corazón. Y está orando, y Dios le dice, espera. Y llega preciso una mujer que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios en su corazón, y por el afán cae en relaciones que no tienen nada que ver con Dios. Porque a veces el afán nos lleva a nosotros a tomar decisiones equivocadas en la vida. Y después del tiempo es que nos damos cuenta que esas cosas, esos pasos que nosotros dimos en la vida, trajeron su consecuencia o sufrimiento. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios a ti te da algo y cuando tú aprendes a esperar en Dios, Dios lo da todo perfecto en su tiempo. Todo se apareja, todo se da y no va a traer tristeza o amargura en tu vida.
¿Tú cómo sabes que una decisión en tu vida que has tomado es la voluntad de Dios o no? Y es saber si eso que hoy tú tienes te ha traído dolores de cabeza, tristeza, amargura, preocupación, intranquilidad. Entonces a veces nosotros, por querer alcanzar las cosas, por querer nosotros avanzar en la vida y obtener cosas, nos apresuramos creyendo que lo que tenemos frente es la voluntad de Dios. Por eso es importante que antes de tomar cualquier decisión en tu vida, en cualquier área de tu vida, lo consultes con Dios. Y ora, Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame todo el panorama, Señor, de todas las situaciones que tengo frente a mí. Quiero que miremos la palabra en Proverbios, capítulo 13, en el verso 12. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida, el deseo cumplido. Y esto nos sucede a todos. Cuando esperamos algo y no llega, dice aquí la palabra que es tormento del corazón. Porque la espera en cualquier situación, en cualquier petición, en cualquier propósito, en cualquier objetivo, produce en nosotros una desesperación o produce en nosotros un tormento, una intranquilidad en nuestra vida. Y ese es precisamente el objetivo de la prueba. A veces no comprendemos que cuando Dios a nosotros nos coloca en una prueba, esa prueba está ligada por el tiempo. Y que nosotros en ese tiempo, nuestro corazón es probado, pero no lo tomemos como mal, porque a veces pensamos que Dios es un Dios que nos coloca como en un laboratorio y nos pone a sufrir sin objetivos. Y no es así. La palabra del Señor que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de su gloria. También la palabra del Señor dice, porque Dios al que ama, tiene que corregir. Y no asumamos o no relacionemos la palabra disciplina con castigo, sino que Dios necesita que en ese tiempo donde a ti no se te han dado las cosas, donde a ti en ese momento donde has estado esperando que esa situación cambie en tu vida, eso lo que Dios lo que está haciendo en ese tiempo es cambiando tu corazón para que cuando llegue el día de la respuesta, tú puedas darle gloria a Dios en tu vida. Para que tú no te apartes, porque hay muchas personas que no es el tiempo, se apresuran y le dan gloria a Dios. Conocí muchas personas, por ejemplo, que se endeudaban. Y daban, Señor, gloria a Dios, no hice esto, lo otro. Pero después no podían darle gloria a Dios porque no tenían cómo pagar. Y tenían que embargarlos. Tenían que vivir atormentados. Y no es la voluntad de Dios. Igual en lo sentimental. Ay, Señor, mira, gracias, conseguí mi novio, pero el novio es un borracho, es un hombre que no conoce al Señor, un hombre que te aparta de los caminos de Dios. Y le damos gloria al Señor. Pero no es la voluntad de Dios perfecta. Entonces tenemos que entender algo. Dios tiene un tiempo. Y que en ese tiempo Dios revelará su voluntad y revelará el camino por el cual nosotros debemos andar. Ahora, si tú has orado, si tú oras, si tú buscas el propósito de Dios en tu vida y estás en el eje de buscar al Señor, de decir, Señor, no me muevo sin hacer tu voluntad. Señor, muéstrame el camino. Y Dios coloca algo o una persona o un negocio o una situación y tú estás seguro de que es la voluntad de Dios, hazlo. Hazlo.
y lánzate a hacerlo, sin temor alguno. A lo que yo me refiero es a apresurarnos por afán, por dejarnos llevar por las emociones, por las intuiciones. Cuando tú vayas a hacer la voluntad de Dios en tu vida, cuando Dios te prometa algo, cuando tú recibas una palabra de fe en tu vida, aférrate a esa palabra y comprende que a partir de ese día vas a tener que entrar en un proceso donde el tiempo va a tratar de jugar en tu contra, afanándote, preocupándote, irritándote, quitándote la paz, porque tú vas a querer que las cosas sean ya. Pero ahí es donde nosotros debemos ir a entender la perspectiva divina de los tiempos. Entender que la soberanía de Dios sigue gobernando mi vida a pesar de que esté yo pasando por un proceso donde las cosas no se dan. La soberanía de Dios sigue siendo inmensamente grande. Dios sigue dándome provisión y vida. A veces nosotros no pasamos la prueba porque nosotros perdemos la perspectiva de quién es el que nos sostiene en medio de la prueba. Si nosotros vamos a José en Génesis, José, a pesar de que fue vendido por sus hermanos y lo vendieron desnudo, pero dice la palabra que a pesar de que estaba desnudo, humillado, y a pesar de que estaba siendo vendido, dice la palabra que Dios estaba con él. Y ahí es donde tú tienes que comprender que la ausencia de algo en tu vida o la demora de algo en tu vida no significa que Dios esté lejos de ti o que Dios no te siga sustentando. Porque tal vez hoy tú estás siendo probado, pero amaneciste, desayunaste o comiste, respiraste. Eso significa que Dios sigue dándote, sigue dando esa provisión de vida hacia ti y te está sosteniendo a pesar de que no tengas algo específico en tu vida. Tenemos que comprender y tener un concepto de Dios grande y no mirar el punto o la situación. Es como si nosotros nos acercáramos a esas grandes pantallas LED que hay, donde vemos nosotros películas o vemos muchas cosas, o simplemente acércate a tu televisor con una lupa y está lleno de pequeños píxeles muy mínimos y cada píxel es un color, y tal vez tú con tecnología pudieras acercarte a tu televisor, una gran pantalla LED, y vas a ver el color azul, o vas a ver un color rojo, o vas a ver un color verde o un color negro. Y tú dices, ¿pero eso qué tiene? El asunto es cuando tú te alejas y tomas distancia y te das cuenta que ese pequeño píxel azul, ese pequeño píxel rojo, que es insignificante, que no tiene ningún objetivo en tu vida, si lo miras de lejos, te vas a dar cuenta que hay algo hermoso que tú no estabas viendo. A veces nosotros en nuestra vida nos concentramos en lo que no tenemos y dejamos de ver la inmensidad de Dios y de su grandeza y de su hermosura por estar viendo ese pequeño píxel llamado prueba. Y sabemos que a veces hay pruebas difíciles, pruebas complejas, pruebas que nos duelen, que nos cuestan, que nos sacan lágrimas. Pero es un pequeño píxel comparado con todo lo que Dios ve de ti en ese momento. El tiempo de Dios es perfecto y la palabra lo dice aquí en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón,
pero árbol de vida, el deseo cumplido. Qué hermosa promesa esta. Pero cuán profundo y cuán descriptivo es a la realidad de nuestra vida. Porque cuando estamos probados, muchas veces en nuestro corazón hay tormento, hay dolor, hay preocupación, no hay gozo. Pero cuando las cosas se nos dan, pues obviamente la palabra del Señor nos describe, el proverbista, el rey Salomón nos lo describe como un árbol de vida. Un árbol frondoso, un árbol lleno de frutos, de flores, de sombra. Eso es el deseo cumplido. Pero esto está marcado por entender los tiempos. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Aprende a ver más allá de tu prueba y comienza a ver la eternidad y el poder y la divinidad de nuestro Dios que te sostiene, que te ayuda a salir adelante. A veces decimos, esta prueba es grande, esta prueba no la voy a poder soportar, pero estás vivo. Ponte a pensar en las situaciones difíciles, dolorosas de tu vida, donde hubo una prueba dolorosa, compleja, donde veías todo oscuro a tu alrededor. Pero esa prueba ya pasó. Hoy estás en la gracia del Señor y te sostiene. Tal vez hubo una situación en tu vida que en el momento te causó lágrimas, desesperación, incertidumbre. ¿Para dónde tomo camino, Señor? Pero hoy ya pasó. Y estás siendo sostenido por la gracia de Dios. En cada situación de tu vida, en cada proceso, en cada temporada donde tú estés pasando, Dios te sustentará, te alimentará, te dará lo que necesites, aún la fuerza para que tú puedas superar cada prueba y cada situación difícil en tu vida. Lo difícil está en que tú sigas mirando ese pequeño píxel y lamentándote en toda tu vida. Entonces no aprendiste nada, hermanos. No aprendiste nada. Porque a veces en el afán de nosotros querer tener la respuesta, dejamos de conocer la inmensidad del amor y de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo que nos sostiene y nos alienta. Ahora, ¿qué es el tiempo para Dios? ¿Qué es el tiempo para Dios? Quiero que miremos 2 de Pedro capítulo 3 en el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esto es tremendo, porque lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que un día del Señor son 1000 años nuestros. Un día del Señor son 1000 años nuestros. Para que nosotros tratemos de, en nuestra limitación humana, de comprender la eternidad de nuestro Dios. Ahora, esto no debe ser desalentador, porque diremos, uy, Dios mío, o sea que ¿cuándo Dios me va a responder? Y no es eso. Es que es para que tú puedas hoy comprender que nuestro Dios es eterno, y aún lo que la palabra del Señor dice, con amor eterno Dios nos ha amado. Dios no te comenzó a amar el día en que estabas en el vientre de tu mamá. Dios te ama desde antes de la fundación del mundo. Cuán hermoso y profundo es esto. Dios no te ama porque tú seas juicioso, porque tú seas bueno. Dios te ama porque el amor de Dios te fue dado a través de nuestro amado Señor Jesucristo, donde expresó todo el amor hasta la última gota de sangre por ti. A nuestro Dios no solamente le bastaba decirle a su pueblo que lo amaba, tenía que haber una forma en que Él pudiera expresar el amor a la humanidad a través del perdón. No hay expresión más grande
que nosotros poder perdonar a las personas que nos han ofendido. Y abro este pequeño paréntesis porque a veces a las personas les cuesta perdonar. Les cuesta perdonar. Y aquí nosotros vemos cómo dice la palabra en Jeremías. Dice, con amor eterno te he amado. Es decir, que Dios a ti te ama desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres solamente la decisión de tu papá y tu mamá de tener un hijo o una hija. No eres producto de un accidente. Dios de antemano, desde la eternidad, había planeado que estuvieras aquí. Y poder Dios amarte a pesar de que no habías nacido. Esto es grandioso. Porque Dios me ha amado desde siempre, eternamente. Dios no te ama porque hoy estés aquí, porque lo estés buscando. A Dios le agrada que lo hagas y que conozcas la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el amor de Dios es incondicional. Es un amor que no pide nada a cambio porque es eterno. Dios te ha amado desde antes de los tiempos. Desde antes de los tiempos te ha amado. Y dice aquí la palabra que el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 que un día para el Señor son 1000 años nuestros. Para que tú puedas comprender la eternidad de Dios, pero no en un sentido de poder calcular o poder medirlo. Porque esto simplemente es una forma en que el apóstol Pedro, por la gracia del Espíritu Santo, nos quiere hacer comprender un poco lo que significa la eternidad. Pero esto, la eternidad de nuestro Dios, la omnisciencia, la omnipresencia de nuestro Dios, aunque queramos nosotros explicarla, es mucho mayor que eso. Y con esto, lo que te estoy diciendo es que en esa eternidad de amor de Dios, Dios te ha amado siempre. El amor de Dios no es circunstancial. El amor de Dios por ti no es un accidente, no es el resultado de algo tuyo. Dios ya te amaba desde antes. Porque a veces nosotros tenemos un equivocado concepto de que sí, que Dios me ama a partir de o cuando yo hago tal cosa. No, el amor de Dios por sus hijos, aquellos que han aceptado a su Señor, a su Hijo como Señor y Salvador, a sus hijos, a los que dice la palabra, a los que habían sido predestinados para conocer su gracia y su amor. Ya nos amaba Dios desde antes de los tiempos. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué bueno y tan grande ese Dios maravilloso que tenemos! Es tener un Dios que nos ama verdaderamente. Un amor que es un amor entrañable. Un amor que lo dio todo por nosotros. Miremos lo que dice la palabra en Job capítulo 36, verso 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Job escribía, y aquí en el libro de Job nosotros vemos cosas tan profundas, y una de ellas es el comprender los tiempos. Dice aquí la palabra que nosotros no podemos seguir las huellas de los años de Dios. No hay una forma humana de poder nosotros medir la eternidad de Dios. Y esa eternidad de Dios es para que nosotros podamos comprender que Dios tiene unos tiempos. No es que Dios te vaya a responder en 50, en 80 años, no. Es para que tú comprendas que esa divinidad de Dios es para que nosotros podamos entender un poco sobre cómo Dios, a pesar de los tiempos, nos ama.
Y que Dios, a pesar de que en algún momento de sus disposiciones y de esos propósitos que tiene para nosotros, planeaba probarte. Porque Dios todo lo conoce. Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad de Dios, no solo Dios te ama, sino que Dios te conoce y sabía que ibas a pasar por un momento de prueba donde ibas a ser probado y donde ibas a pasar por momentos difíciles, pero en la eternidad de Dios, Dios sabía o sabe cuándo vas a salir de ese propósito. Pero entiende una cosa, y espero que lo escribas y el Espíritu Santo te dé a ti la revelación de su palabra. El propósito eterno de Dios no es que tú salgas de la prueba. El propósito de Dios es que tú un día estés con Él en la eternidad, juntamente con Él, en ese amor y en esa plenitud del conocimiento de la gracia y el poder de Dios eternamente. A veces nosotros vemos la vida de una forma tan limitada, tan corta, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Que tú creas que tu problema es gigantesco, que tu problema es dificilísimo de alcanzar, de superar. El enemigo quiere hacer que tu mente, tu vida, tu corazón, tus fuerzas, tu energía estén enfocadas en ese pequeño píxel que te habla. En esa pequeña situación que estás viviendo en tu vida en este momento. Y que tus energías, todo tu corazón, tus fuerzas, las concentres. Porque entre más tú te ocupes de tu problema en tus fuerzas, menos vas a depender de la gracia y de poder entender el propósito que Dios tiene de todo por lo cual te está pasando. Por eso nosotros leíamos allí al principio, cuando el salmista decía, en tus manos están mis tiempos, Señor. Salmo 31, verso 15. En tus manos están mis tiempos, Señor. Porque yo, para poder comprender la prueba, yo necesito entender la eternidad de Dios para poder, de una o de otra manera, poder comprender en algo que esa eternidad de Dios ha pensado en mí en amor y que Dios sabe en qué momento yo voy a salir de esa prueba y de esa situación difícil en mi vida. Tú necesitas conocer que Dios es inmenso y que no te ha olvidado y que no te ha abandonado y que no te ha dejado, ni te dejará, ni te desamparará nunca. A veces uno vive situaciones difíciles, situaciones que quiebran la vida de uno. Pero en esos momentos, aunque pases por el agua y por el fuego, Dios promete estar contigo. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Porque en su eternidad, Dios no te suelta por lo que hoy vivas. Es que en su eternidad, Él nunca te ha soltado. En su eternidad nunca te ha dejado de amar. Ni te dejará, ni te dejó de amar, ni te dejará de amar. Porque el amor de Dios está en la muerte de su Hijo Jesucristo. Esa es la forma en que Dios pudo colocar en su Hijo el amor de Dios. Por eso la palabra dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Cristo. Tu prueba, tu momento difícil, lo que hoy atormenta tu corazón, lo que hoy te preocupa,
te ansía, te llena de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, de miedo. Todo eso está dentro del plan de Dios para que tú lo conozcas a Él. Y comprendas que si hoy estás vivo, pero tienes una prueba en tu salud, en tus finanzas, en tu hogar, en tu familia, pero Dios, en su inmenso amor, te sigue sustentando. Hoy estás vivo, puedes respirar, tu corazón está latiendo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Comiste esta mañana, reíste, te divertiste el fin de semana. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender que tu vida no gira en torno a lo que está pasando en este tiempo. Tu vida debe girar en torno a la inmensidad y a la grandeza de nuestro Dios. Dios te sigue sustentando. Y mañana, si por su gracia amanecemos vivos, respirando, dale gracias a Dios, porque te da la fuerza para seguir adelante. Para seguir adelante. Pero en ese caminar dile: Señor, ayúdame a salir de aquí, de este desierto, de esta prueba, de esta situación. Pero ya no lo hagas desde un sentido de como yo hablaba el domingo. Les decía en la iglesia. Somos pordioseros espirituales. Pobres espirituales. Que no tenemos esa seguridad y ese comprender la inmensidad del Dios que nos sustenta, del Dios que nos provee, del Dios que nos da vida, que nos da de su gracia, que nos da su palabra para sobrevivir. Miremos lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. El Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El mismo Señor Jesucristo se declara a sí mismo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Pero también dice aquí su palabra, dice el que es, el que se estaba revelando al apóstol Juan en ese momento, cuando estaba viendo la visión de lo que sería el fin de los tiempos. Y le dice el que es, pero también dice yo soy el que era y el que ha de venir. Es decir, el Señor Jesucristo es eterno. Y esa eternidad y ese ser el Alfa y el Omega me deben a mí alentar en mis momentos más difíciles. Porque yo no tengo un Dios circunstancial, un Dios bravo que me pasa por pruebas, por disciplinas sin razón alguna. Su eternidad me sostiene. Y tú no estás, si estás pasando por una prueba, por un momento difícil en tu vida, por una situación que se ha alargado durante tal vez meses o años en tu vida, entiende algo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que este Jesús que se revela en Apocalipsis a Juan es el mismo Jesús que hoy, por su gracia, me sostiene en medio de la prueba. Pero ¿qué quiere el Señor? Que no mires lo que está pasando en tu vida solamente. Porque a veces nosotros desayunamos, almorzamos y comemos con la prueba. Y nos acostamos con la prueba, con la situación difícil. Haz lo contrario. Sé consciente de la grandeza de nuestro Dios durante el día. Sé consciente de que Dios es poderoso, eterno, grande, amoroso eternamente. Y que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Que tu mente siempre esté puesta en el que te sustenta, no en el problema, no en la situación puntual que estés pasando en este momento.
Esto es pasajero. La palabra del Señor dice, porque esta leve tribulación momentánea, el apóstol Pablo lo dice así, es leve. Leve tribulación momentánea. Pero ¿qué produce en nosotros? Un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son pasajeras, dice la palabra. Todo esto es pasajero. Pero lo que se va a quedar en tu vida es lo que tú pudiste conocer de Dios en medio de toda esta situación que estás viviendo. Y en el Salmo 90, verso 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, decía el salmista. Ahí nos aclara otra vez ahí en el Salmo 90, verso 4. Un día para Dios son 1000 nuestros. El ser humano de una u otra manera siempre ha querido razonar, filosofar sobre el tiempo, sobre el por qué estamos aquí, quién nos creó. Pero jamás vamos a poder comprender, aunque el hombre sea lo suficientemente inteligente, pero el hombre jamás va a poder entender la eternidad sin comprender la grandeza de nuestro Dios. Jamás vamos a poder comprender la inmensidad del universo sin comprender la inmensidad de nuestro Dios. Porque el ser humano se quiere explicar todo. El ser humano ha invertido millones y millones de dólares para comprender el universo, para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siempre el ser humano ha querido de una u otra manera tratar de razonar, pero nunca va el ser humano poder comprender la inmensidad del universo, la profundidad de la naturaleza sin comprender a Dios. Romanos capítulo 1 lo dice. Que dice la palabra, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, pues obviamente pasan un sinnúmero de cosas en nosotros. Nosotros podemos, dice la palabra, poder conocer a Dios. Una de las formas de conocer a Dios es mirando la creación entera. Mirando la perfección de la grandeza de Dios. El mundo podrá hablar de cambio climático, el mundo podrá hablar de muchas situaciones. Pero Dios sigue sustentando al mundo con provisión, con alimento. Porque Dios es grande. Dios es inmensamente grande. Y aunque muchas personas de este mundo lo niegan, blasfeman, pecan, pero Dios en su infinito amor y de acuerdo a sus propios pactos, el ser humano seguirá teniendo provisión siempre. Siempre, en todas las cosas. A ese Dios es el que tú sigues y amas. Esta prueba, lo que estás pasando en tu vida es algo pequeño, comparado con lo que Dios es y comparado con la inmensidad de su poder y su grandeza. Ahora, quiero que miremos Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los griegos definen el tiempo de dos formas. Y ya les digo por qué los griegos.
Hay un tiempo que es el tiempo cronos o el tiempo cronológico. De ahí viene la palabra cronos, cronológico. Y el tiempo cronos es el tiempo de nuestro calendario, nuestro tiempo lineal, ¿cierto? Aquí lo dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 6. Dice en el verso 7, dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, ¿cierto? Los tiempos. Aquí en Hechos capítulo 1, verso 6, el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿no se supone que tú ibas a restaurar el reino al pueblo de Israel? Pero el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dice aquí en el griego original de aquí la palabra tiempo, el Señor Jesucristo les dice en griego, aquí en la traducción en el griego dice cronos. Y se refería al tiempo cronológico o al tiempo lineal de los días, fechas, calendario. Pero luego el Señor les dice ahí en Hechos 1, verso 7, en el verso 7, les dice, no os toca saber los tiempos ni las sazones. En mi traducción Reina Valera de 1960. Habla de las sazones. Pero la palabra que dice aquí, sazones, es la misma palabra tiempo, pero no es el mismo cronos que vemos ahí en el verso 7, sino la palabra que el Señor aquí habla de sazones, o es la misma palabra tiempo, ¿cierto? Ya les digo, los otros versos donde encontramos la misma palabra traducida como tiempo, es la palabra kairos, en el griego, kairos, pero tiene otro sentido. No es el tiempo lineal, es el tiempo justo, el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el tiempo perfecto, y por eso aquí está traducido como sazón o la medida justa. Hay dos tiempos. Uno es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy es una fecha, estamos en tal año, estamos en tal día, estamos en tal mes. Pero Dios tiene un propósito, un tiempo perfecto para tu vida. Un tiempo perfecto donde todas las cosas en el tiempo de Dios o en el kairos de Dios es perfecto todo. A veces nosotros nos llenamos de impaciencia porque creemos que el tiempo de Dios es cronos, cuando el tiempo de Dios es kairos. Es decir, el tiempo de Dios cronológico que es para nosotros no es el mismo tiempo kairos, porque el tiempo kairos de Dios es cuando Dios todo en su tiempo lo permite de forma perfecta. Si tu prueba se ha demorado 6 meses, 1 mes, 1 semana, 1 año, 5 años o 10 años, es porque el kairos, el propósito del tiempo de Dios, en eso fue perfecto. Hay gente que dice, ay Señor, ya después de 7 años vi la promesa cumplida. Amén. Gloria al Señor. Eso significa que estuviste en el kairos, en el tiempo de Dios, hasta que todo fue oportuno. No era antes. Porque uno dice, Señor, pero ¿por qué no me diste antes las cosas? Porque no estabas preparado, porque no estabas listo, o porque tal vez dentro de todo el tiempo de Dios en tu vida, no era el momento, no era el tiempo perfecto para ti. Por eso nosotros tenemos que comprender que Dios tiene un tiempo oportuno, un tiempo perfecto, un tiempo especial para mí, donde muchas cosas tienen que ocurrir, pero no desde tu perspectiva, sino de la de Dios. Porque el tiempo kairos de Dios es el tiempo donde Dios sabe cuándo las cosas son perfectas. Nosotros queremos que Dios funcione en nuestro cronos. Señor, hoy está el día.
Mañana, pasado mañana quiero que todo se dé. Pero el tiempo de Dios para nosotros es cronos, es kairos. Es decir, el tiempo perfecto. Hay cosas que tal vez tardaron años en tu vida. O tal vez hay situaciones que tú le has orado y no se han dado. Pero quiero que hoy tengas la certeza y la esperanza de que estás en el kairos de Dios, que estás en el tiempo perfecto y que lo que hoy tú estás pasando, lo que hoy estás viviendo, a Dios no se le ha escapado de las manos. Y Dios no ha perdido el control de lo que hoy está pasando en tu vida. Dios te está enseñando, pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios usa el tiempo con un propósito específico. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque tú no valores lo que estás pasando, porque tu prueba, porque esta situación ha sido dolorosa, difícil de comprender, pero dice la palabra que esto te ayudará bien. ¿Cuándo? Cuando el tiempo kairos de Dios se haga realidad en tu vida. Cuando tú puedas salir de tu prueba, salir de tu situación y mirar atrás, vas a comprender que era necesario pasar por ahí para tú poder conocer el poder y la gracia de Dios en tu vida. A veces nosotros hacemos cosas en nuestras fuerzas. Conocemos a Dios, tal vez te apartas del Señor y te va bien en la vida. Tal vez conocías a Jesús, tal vez conociste al Señor, tuviste un encuentro personal con Cristo y te apartaste por X, por Y circunstancia. Pero, aunque te hayas soltado del Señor, en ese tiempo que tú estuviste o estás fuera de los propósitos de Dios en tu vida, pero aún ese tiempo para ti es kairos. Dios tiene un propósito en pasarte por ahí. Dios tiene un propósito porque a través de todo lo que vas a vivir, Dios te va a llevar a acercarte a Él. ¡Cuán hermoso es nuestro Dios! Me llena de gozo poder hablarles de cosas tan maravillosas, cosas tan perfectas de nuestro amado Dios, de comprender que todo en el tiempo de Dios, todo es perfecto. Todas las cosas para sus hijos son kairos. A pesar de que vivamos en este cronos, en nuestro año de 365 días. Pero tienes el privilegio y tienes el regalo de Dios de poder vivir en su tiempo de propósitos para tu vida. En sus tiempos donde Dios hace todo perfecto. Nada, hermano, nada de lo que está pasando o te pasó en tu vida fue un accidente. Todo Dios lo ha permitido para que hoy tú puedas conocerlo. Para que hoy puedas estar aquí y no en otro lugar, escuchando la palabra de vida que te llena de gozo. Qué esperanzador y qué gozo y qué privilegio saber que Dios todo lo ha construido para que yo lo conozca. ¿Por qué? Porque me ama tanto que quiere gozarse conmigo en la eternidad. Y que aunque esté pasando por momentos difíciles, con necesidades, Él proveerá. Pero su objetivo es poder yo gozarme con Él eternamente. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Qué poderoso es nuestro Dios. Leamos primera de Pedro capítulo 1, verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cuando aquí el apóstol Pedro utiliza la palabra tiempos, no está usando la palabra griega cronos,
sino la palabra griega kairos. Es decir, que el propósito que cuando viene el Señor Jesucristo en su primera venida era perfecto. Todo se había dado. Estaba el templo, estaba una situación caótica, política y socioculturalmente ocurriendo en Jerusalén, en Israel, con la invasión del pueblo romano, del imperio romano. Había una situación caótica interna de rebelión en el mismo pueblo, dentro del mismo pueblo judío. Es decir, el Señor Jesucristo llega en el momento perfecto, en el momento justo. A veces la gente dice, pero el Señor Jesús, ¿por qué le dio por llegar en esa época? Porque era el tiempo perfecto. Y cuando aquí el apóstol Pedro utiliza la palabra tiempo, está hablando de la palabra kairos, que es la palabra del tiempo perfecto. El tiempo perfecto. A veces nosotros no comprendemos muchas situaciones en cuanto a esto, de entender por qué el Señor Jesucristo tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar. Pero todo fue como si todo hubiera sido con un cronograma supervisado por Dios. Porque el Señor Jesucristo tenía que morir antes de que comenzara la Pascua. Y el Señor Jesucristo no podía estar vivo porque la costumbre romana y judía en este sentido, era que ninguna persona que estuviera crucificada podría estar, digamos, viva para que comenzara la Pascua. Entonces, si ellos estaban vivos, les cortaban las rodillas con un hacha o con alguna cosa, les golpeaban fuerte las rodillas, les quitaban de las rodillas para abajo para que el crucificado muriera y se desangrara. Pero el Señor en su palabra había dicho que ninguno de sus huesos sería roto, porque eso fue lo que Dios había hablado al pueblo de Israel cuando Dios en la Pascua les había dicho que ninguno de los huesos del corderito que comerían antes de la última plaga, ninguno de los huesos de ese corderito debía ser quebrado. Y ese corderito que tenían que comer en la Pascua era un tipo de lo que era Jesucristo. Y por eso el pueblo judío no podía dejar que nadie indignamente quedara en la cruz del Calvario para la Pascua. Entonces les cortaban las piernas, pero el Señor Jesús muere antes de eso, para cumplir la palabra de que ninguno de sus huesos serían rotos. Y así les podría yo hablar muchas cosas de por qué el tiempo de Dios de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue en el tiempo. A veces la gente, lo que nosotros leíamos y estudiábamos hace 8 días, lo que dice ahí en 2 de Pedro 3:9, que la gente tiene por tardanza de que el Señor venga, y no es así. No es que el Señor se retarde, no es que el Señor se haya demorado más, no, Él llegará en su tiempo, llegará en el tiempo perfecto. Antes deberán cumplirse cosas que ya han venido cumpliéndose. Pero lo que yo quiero que tú puedas comprender hoy es que tenemos nosotros la esperanza de que a pesar de todas las situaciones que estás viviendo en tu vida, de pronto con tu hijo, tu hija, de pronto con un familiar, con tu esposo, con tus finanzas, pero en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, todo es perfecto. Así que no te afanes. Por eso leíamos nosotros en el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos, Señor. Tal vez hoy estoy pasando por una prueba. Tal vez hoy estoy pasando por una situación difícil, que no me gusta, que es dolorosa. Pero en tus manos, Señor, están mis tiempos. No en mí. No en mí, no en nosotros. No está en nosotros el poder decir ya mañana voy a solucionar las cosas en mi vida. Aprende a soltarte en los tiempos de Dios.
Aprende a decir: Señor, en tus manos están mis tiempos, Señor. Pueda que esté pasando por lo que esté pasando hoy, mi casa, mi familia, mis finanzas, mi negocio, no importa. Pero Señor, en tus manos están mis tiempos. Y sé que cuando esto termine, Señor, tú te vas a glorificar en mi vida. Pero mientras tanto, yo entiendo que tú tienes un tiempo para lo que estoy pasando. Pero eso me alienta. Eso me llena de esperanza y de fe. Quiero que miremos Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice aquí la palabra que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el nuestro, en el tiempo de Él. Y su gracia te ayudará a ti a poder comprender sus tiempos. No te desesperes. Si estás pasando por una situación difícil en cualquier área de tu vida, o tal vez estás esperando que algo ocurra en tu vida, ponlo en las manos del Señor. No lo hagas, no lo trates de apresurar, no trates de presionar a que las cosas se den en tus fuerzas. Deja que el Señor en su tiempo haga todo perfecto. No en tu tiempo, no en tu cronos, sino en el kairos de Dios. Deja que el Señor en su tiempo haga cada cosa, no presiones. Tal vez estás orando por tu esposo. Señor, tráelo a tus pies. Y coges a ese pobre hombre a bibliazos. No, tranquilo. Ora con paciencia por tu esposo. Delante del Señor. Por tus hijos. Tal vez tus hijos son apáticos y no quieren nada con el Señor. No te afanes. La promesa está hecha. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, tú tienes un kairos para mi hijo, para mi hija. Tú tienes un kairos, un tiempo perfecto para mi esposo o para mi esposa. Tú tienes un kairos para mis finanzas, Señor. Tú tienes un kairos en mi vida contigo, Señor. Así que descansa. Todo en su tiempo. Capítulo 3 de Eclesiastés, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que hace Dios en su tiempo es perfecto. Entonces no tengas miedo. Porque en esa prueba y nosotros vivir en esa situación donde nuestro tiempo nos desesperamos por querer alcanzar las cosas de Dios. Por nosotros tener esa impaciencia, esa intranquilidad y ese hasta cuándo, Señor. En medio de eso, si nosotros lo presionamos, no va a ser hermoso. Pero cuando nosotros descansamos en la gracia de Dios y decimos: Señor, en tu tiempo, hagámoslo. Ahora, eso no significa que entonces no dejes de orar por tu esposo, o por tu esposo, o por tus hijos. No, ora por ellos. Síguelos tratando con amor, síguelos tratando con paciencia, sigue trabajando. De pronto tu negocio, tu trabajo, de pronto tú tienes objetivos, tienes muchos planes, tienes muchas cosas que quieres, de pronto estás endeudado, tienes un ingreso, tienes un trabajo. Eso es lo que Dios te ha dado. Y aprende a decir: Señor, a pesar de que estoy en tu tiempo, aquí tengo lo que tú me das, Señor. Si tú me quieres ayudar, ábreme otra puerta, Señor. O ayúdame a alcanzar mis metas y objetivos. Pero sigue trabajando. Sigue trabajando. A veces es así. A veces el trabajo se torna pesado, se torna, digamos que es la misma rutina de siempre. Pero síguelo haciendo. Yo podía comprender algo. Dios tenía un plan para José. Y Dios, ya cuando Dios le da a Josué
el sueño donde estaban todas las estrellas y todas el sol y la luna y se inclinaban ante José, ¿cierto? O todas esas promesas y esos sueños que Dios le da a José cuando estaba con su padre Jacob, Dios ya veía el final. Dios le estaba abriendo un poco la ventana para que José pudiera ver el final de la historia triste que iba a tener que vivir, difícil. Pero Dios ya ve el final de las cosas que van a pasar en tu vida. Y todo lo que pasó en la vida de José, ser esclavo, trabajar con Potifar, pasar por la situación que tuvo que pasar por la mujer de Potifar, luego ir a la cárcel, trabajar en la cárcel, ver el sueño del copero, del panadero, y luego llegar allá. Todo, si uno mira la historia de José, desde el principio al final, sino comienza uno desde atrás, desde el final hacia el principio, se va a dar uno cuenta que todo fue propósito de Dios, cada paso que Él dio en su vida. Igual pasa contigo y conmigo. A veces decimos, Señor, pero si tú me prometiste algo en tu vida, ¿por qué estoy pasando por aquí? Pero Dios sabe que por aquí tienes que pasar, porque Él te está mostrando su gracia y su misericordia para contigo. ¿Cuán importante es eso? Entender que todo en el tiempo de Dios es perfecto. No te impacientes, no te intranquilices. Confía en que cada cosa llegará en el momento preciso. Cada cosa llegará en su momento de forma perfecta. Entonces, si Dios nos está mandando esta noche a descansar en sus tiempos, entonces no te impacientes más. No te intranquilices más. Descansa, porque los tiempos de Dios son buenos y son perfectos. Ahí en el Salmo 31, en el verso 15, donde comenzamos a leer esta noche, la palabra del Señor que dice: Señor, en tus manos están mis tiempos. Qué hermosa palabra y qué profunda es esta palabra. En tu mano, Señor. El salmista podía reconocer que todos sus tiempos y que todas las situaciones que estaba viviendo estaban en las manos del Señor. Y cuando yo tengo la confianza de que mis tiempos están en las manos de Dios, que su kairos está en las manos de Dios, entonces ¿por qué me voy a afanar? Entonces ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a intranquilizarme? Si sé que los tiempos de mi vida están en sus manos. Si sé que mi tiempo está dentro del kairos de Dios, del propósito de Dios, de la medida justa, de la bondad y la misericordia de Dios para mí, entonces ¿por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a intranquilizar? El Señor mismo, el Señor Jesús lo decía: por nada estéis afanosos. Y se lo decía y lo recordamos una y otra vez con mi esposa. Los seres humanos no fuimos hechos para el estrés. Los seres humanos no fuimos hechos para la impaciencia. Si tú te impacientas, te vas a enfermar. Si tú te intranquilizas, no vas a dormir. Si tú te preocupas, tu tensión arterial va a sufrir. Tu corazón, tu cerebro. Porque nosotros los seres humanos, Dios no nos hizo para preocuparnos, para estresarnos. Dios quiere que nosotros llevemos vidas reposadas y descansadas en Él.